buenas tardes, queridos oyentes y visualizadores. Qué gusto que nos volvamos a encontrar acá en nuestro programa de radio, Voces del Río de la Plata. Les quiero recordar que en este momento estamos saliendo en vivo en la radio Sofía del Plata, en la ciudad de La Plata en la 95.3 y en la ciudad de San Martín de los Andes en la 90.5. A su vez, en este momento me encuentro acompañada de mi co-conductor y productora general, la genia Anita Fernández Ferro, y quien les habla acá, Cata Scalini. ¿Qué tal, Anita? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cata, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y visualizadores. Les recordamos que también estamos saliendo en vivo por sofiaradio.com.ar y también nos pueden encontrar en TuneIn. A su vez, estamos saliendo en vivo, como siempre, en nuestro canal de YouTube, El Espacio Cultural. Les recuerdo rápidamente nuestras redes. Nos pueden encontrar en Instagram como @elespacio.cultural y en Facebook como @cultural.elespacio. ¿Cómo andás, Cata? ¿Todo bien? Bien, todo bárbaro, Anita, súper contenta. Otro jueves más acá en Voces. La verdad no nos podemos quejar. No sé ni qué número de programa vamos. Ay, sabes que yo Nah, lo recuerdo, pero porque no como puedo no creerlo. No puedo creer que yo le hice una pregunta y el santo grial de la organización no tiene la no, sí, respuesta. ¿cómo que no? Por eso digo, yo lo sé porque lo tengo que armar todo. Sí, sí, vamos por el programa número 36 de este año 2021. Que bueno, fue un año más, que ya está. Mira, faltan ¿cuánto? 2 meses y medio para que se acabe el año, una locura ya. No, no, la verdad que lo rápido que pasó este 2021, no sé si será, bueno, dicen que cuando uno la pasa bien el tiempo pasa rápido. No sé si tendrá que ver con eso. Eh, pero bueno, acá estamos, en el mes 10 ya a mediados, casi llegando a mediados de octubre, en este 2021. Y contame, Anita, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, esta es una semanita corta, por suerte, así que espero que todos hayan podido disfrutar del fin de semana largo y que esta semana que ya termina también se haya hecho amena para todos. Para el día de hoy tenemos una invitada especial que me da mucha felicidad que nos acompañe el día de hoy, que le vengo pidiendo de hace muchísimo tiempo que nos acompañe, que es la licenciada Gabriela Dre, que nos acompaña en este hermosísimo espacio que tenemos juntos de distintas maneras. Les cuento a todos nuestros oyentes y visualizadores que Gaby es una de las columnistas de nuestro blog, el espacio cultura.blogspot.com. Ahí pueden encontrar todas las excelentes y súper recomendables notas que escribe Gaby. Así que ese es uno de los grandes trabajos que hace para nosotros, con nosotros, mejor dicho. Y a su vez es una también de las grandiosas talleristas que tuvimos, Cata, en este año buenísimo que podemos decir que tuvimos. Y Gaby dio los talleres, perdón, de comunicación comunitaria y de periodismo, que fueron un éxito, la verdad. Así que estoy contentísima de que nos acompañe el día de hoy. Tal cual, Anita, un súper placer contar con la presencia de Gaby y sobre todo poder involucrarla en la palabra. Digo, creo que Gaby es una persona que tiene una opinión y no solamente una opinión, sino una opinión formada con conocimiento acerca de un poco del periodismo y de todos estos medios de comunicación y de cómo realmente nos tenemos que desarrollar. Por ahí me parece que está bueno la visión que Gaby tiene para aportar al respecto y creo que hoy se viene con una columna interesante, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, se viene con una columna muy interesante, así que no vamos a adelantar de más, así le dejamos el espacio a Gaby para que se desarrolle tranquilamente. Y a continuación tenemos este segundo bloque histórico, podríamos decir, histórico-filosófico, donde el arquitecto Pablo Trovato va a continuar con este hermosísimo ciclo relacionado con los trenes, con lo cual vamos a continuar, que el jueves pasado nos dejó ahí en puntos suspensivos, que hoy continuará con esta historia. Y para finalizar lo tenemos al licenciado Mauro González. Estaba pensando que profe de filosofía, que no le podemos decir profe de filosofía, que hoy nos va a estar hablando. Este Maurito es un jodido, la verdad. Mira, me estaba pensando en eso y me hizo confundir el nombre. Que hoy nos va a estar hablando del reconocimiento, así que va a tener ahí un espacio para terminar el programa del día de hoy. Dale, excelente, Anita. Bueno, la verdad que me dejas con ganas de escuchar más. Sí, totalmente, totalmente. ¿Qué te parece, Cata, si le damos comienzo a este programa que, como habrán escuchado nuestros oyentes y visualizadores, viene cargadito?
Tal cual, a full. Así que dale, vamos a darle el inicio. Presenta el siguiente momento Polarizados Pit Stop, una empresa dedicada a los polarizados de edificios y automóviles. Como les digo siempre, si queremos buscar al equipo en redes, ya saben, tanto en Instagram como en Facebook, @pitstop.polarizados. Y ahora sí, le damos la bienvenida a la licenciada Gabriela Dre. Hola Gaby, ¿cómo andás? Hola Anita, hola Cata, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. ¿Todo bien ustedes? Bien, todo bien, Gaby. La verdad que, como bien decíamos, contentísimas de que tenemos el día de hoy con nosotras. Sí, yo también estoy contenta de estar acá con ustedes, de compartir este espacio. La verdad, un gusto. Mucha presentación, demasiada presentación hicieron, pero bien. No, de Ay, ninguna sí, forma. Gaby. Un requete placer y nada, no, por favor, no, nunca es demasiada la presentación. Sabes que yo tenía una amiga, que a veces yo veía un chico y yo le decía, mirá, es demasiado, le digo, pues me preparaba cenas, almuerzos, bla. Y en un momento mi amiga me mira y me dice, para vos, amiga, nunca es demasiado. Bueno, para vos, Gaby, tampoco, nunca es demasiado. Bueno, está bien, ponele. No, totalmente. Mira, esto dicho realmente la tengo acá, Cata, al lado mío, bueno, al lado, las pantallitas al lado mío. Somos las dos grandes fanáticas de todo lo que escribís en el blog. Muchas veces, Cata, y yo cada vez que se publica algo que vos escribís, Gaby, siempre lo comentamos. E incluso como yo muchas veces las leo antes, las notas, cuando las recibo, le digo a Cata, estate atenta que va a salir la nota de Gaby porque las dos somos grandes fanáticas tuyas. Así que como bien dijo, nunca es demasiado y sinceramente nos encanta cómo escribís. Como bien dijo Cata, tiene toda una pauta propia tuya que la verdad es fantástica, así que es súper recomendable. Y bueno, Gaby, cuando quieras nos vas comentando lo que nos trajiste para el día de hoy. Bueno, más que nada hoy la idea era hablar un poco del periodismo y tratar de, más que nada, pensarlo, ¿no? Digamos, hacer un poco de hincapié, ¿no? En cómo el periodismo fue cambiando, ¿no? Y qué pasa con el periodismo hoy en el sentido de esta cuestión, ¿no? De la responsabilidad que debería tener o debiera tener la labor periodística y la realidad de muchas veces lo que nos vamos encontrando, ¿no? Tanto en los medios tradicionales como las redes, bueno, desinformación, descontextualización, noticias falsas, bueno, determinadas cuestiones que, bueno, atentan contra la labor periodística, que no tienen que ver con un periodismo profesional y digamos que esto de alguna manera es necesario reflexionar sobre estas cuestiones, especialmente en contextos como el que estuvimos viviendo en estos 2 últimos años por la pandemia de COVID. Entonces, bueno, más que nada la idea era traer un poco esto para que juntas nada, reflexionemos un poco acerca de estas cuestiones, por lo que implica en el sentido de, digamos, socialmente, cuando se viven momentos de crisis, momentos difíciles, y las personas generalmente, digamos, las fuentes de información que tienen son los periodistas, son los medios, muchas veces también las redes, y bueno, ¿y qué pasa cuando no podemos realmente confiar de todo en estos espacios o en estos periodistas o en los medios que estamos acostumbrados, ¿no? a consumir, inclusive las nuevas tecnologías? ¿Qué pasa con eso cuando en momentos de crisis, en vez de llevar tranquilidad, en vez de acompañar a la sociedad, brindar información de calidad, confiable, con fuentes verificadas, chequeando datos, tomando la voz de los especialistas, ¿no? en los diversos temas que van surgiendo, cuando en vez de esto lo que se hace es un poco como alentar al caos, generar situaciones donde la gente, digamos, se estresa más, se pone más nerviosa, se generan más situaciones de tensión, porque empezamos como a consumir un periodismo que digamos, cambió muchísimo. Si bien el periodismo surge un poco como con esta idea, ¿no? de objetividad, de verdad, diferenciándose de lo que sería como el chiste y el rumor, y un poco surge al servicio de la ciudadanía, digamos, a partir de la globalización y a partir de los monopolios mediáticos, empieza como a correrse un poco ese eje y ya, digamos, que el periodismo no responde tanto a las necesidades de la ciudadanía, digamos, no está tanto para dar respuestas o explicaciones a la ciudadanía, sino que
más que nada, y cuando me hablo del periodismo me refiero internacionalmente, globalmente, no es que es una cuestión local nuestra, de nuestro periodismo, que tengamos nosotros específicamente un periodismo viciado, ¿no? Sino en líneas generales, que es algo que se ve y que está pasando en todo el mundo. Digamos que los periodistas empiezan a responder más a los intereses de los sectores dominantes, a las empresas para las que trabajan, a los sectores de poder. Empieza esta cuestión de la noticia como mercancía, que es un producto más que se tiene que vender en el mercado. Entonces, en esta necesidad de vender, se empiezan a utilizar lógicas o formas que tradicionalmente se utilizaban en lo que era el periodismo sensacionalista, la prensa amarilla, que era el periodismo consumido por los sectores populares, ¿no? Y lo que sucede es que todas estas narrativas, estas dramatizaciones, esta búsqueda de generar impacto, esta búsqueda como de la conmoción, el espectáculo, empieza a presentarse también lo que, digamos, generalmente, antiguamente o tradicionalmente conocíamos como prensa seria, ¿no? Como medios de información que se destacaban o se diferenciaban por ser serios, ser confiables, por tener información veraz, ¿no? Y empieza a pasar esto de que se empieza a borrar esta división entre sensacionalismo y prensa seria, y los medios que supuestamente pertenecen a la denominada prensa seria empiezan a tener también esta necesidad de generar, digamos, una narrativa, porque más que nada no tiene que ver con el contenido, con la noticia en sí, sino con las formas narrativas, ¿no? Cómo se cuenta la noticia, los títulos llamativos, las imágenes impactantes, las adjetivaciones, ¿no? La manera de narrar, esta forma, ¿no? de que todo sea como similar a las narrativas ficcionales, pero basado en hechos verídicos o de la vida real. Entonces se empiezan a adoptar todas estas formas que eran típicas del sensacionalismo. Y lo que pasa es que a la vez que la noticia se empieza a convertir en una mercancía, en un bien que se vende, los ciudadanos se empiezan a transformar en consumidores, ¿no? Y esto hace que se pierda un poco, digamos, el sentido que tenía originalmente el periodismo de responder a la ciudadanía, porque el ciudadano se convierte en un consumidor al que hay que tratar de venderle las noticias, ya sea, digamos, a través del rating, a través de los clics en las páginas, de los likes, digamos, de compartir, ¿no? Los enlaces. Entonces, digamos, como que se viene como este infoentretenimiento vendría a dar cuenta como del fin del periodismo al servicio del ciudadano, porque el ciudadano se convierte en un consumidor. Y esto lo que trae como consecuencia, entre otras cosas, es que se empieza a dejar de debatir lo importante, se empieza a ver como un borramiento de las fronteras entre lo privado y lo público, y empiezan a darse relevancia a cuestiones que no tienen que ver con el interés público general, ¿no? Con los problemas sociales, con las problemáticas que deberían debatirse y sobre las cuales deberíamos informarnos y reflexionar, sino que empieza, digamos, como a hacerse mucho hincapié en cuestiones que tienen que ver más con el ámbito del privado, que no tienen que ver con la esfera del público. Y por otra parte, esto lo que va generando es que cuando se tocan temas que sí son por ahí de interés público o de interés general, lo que se hace es, al presentarse estos temas a través del impacto o tratando de generar conmoción, temor, no se logra que esos temas realmente pasen a ocupar un espacio en la agenda política o en la agenda pública, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Porque las distintas problemáticas, los distintos conflictos sociales, lo importante es lograr que se debatan, que se discutan y que, digamos, como sociedad avancemos en la transformación, en la mejora social a partir de leyes o de distintas medidas que nos permitan resolver distintas problemáticas. Pero bueno, todo este corrimiento va haciendo que se pierda un poco esa esencia del periodismo, de ese periodismo que muchas veces se veía como denunciante, ¿no? Que mostraba las cosas que la ciudadanía necesitaba saber a la hora de ejercer, por ejemplo, su derecho democrático al votar. Bueno, esto como que empieza como a desdibujarse. Y esta crisis del periodismo se evidencia particularmente durante todo el 2020 con la pandemia del COVID, porque
por un lado, vamos a ver algunos medios, nunca es bueno generalizar y decir que todos los periodistas o que todos los medios, porque siempre, como en todos los ámbitos de la vida, obviamente, va a haber de todo, pero vamos a ver que muchos medios asumen la responsabilidad de convocar especialistas, de tratar los temas con cuidados, de informar a la población sobre las distintas medidas que se deben tomar para prevenir el COVID, sobre las distintas medidas que va tomando el gobierno, lo que va pasando en el resto del mundo, mientras que en otros medios aparece como esta saturación de imágenes impactantes, como fue en los principios de la pandemia, ¿no? Donde se mostraba cómo iba sucediendo en otros países, que los hospitales no daban abasto y estaban desbordados, gente que era atendida en los pasillos, también el tema de personas fallecidas en la calle, un montón de cuestiones que lo único que traen es más angustia, más preocupación, y las personas que necesitan, digamos, información, pero a la vez que se les lleve tranquilidad y que se les lleve información confiable, están, digamos, susceptibles, y se genera más caos y más tensión social debido a este tipo de periodismo sensacionalista que busca generar impacto sin importar el costo, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, digamos, avanzando más en el tiempo, ¿no? Empezó a surgir la otra problemática con respecto a los tratamientos, con respecto a las vacunas, ¿no? Muchos medios que, digamos, promovían el consumo, por ejemplo, de dióxido de cloro, cuando la ANMAT ya lo había desaconsejado, y digamos que era algo que no era para el consumo humano y mucho menos para el tratamiento de COVID. Sin embargo, se puso en peligro la salud de miles de personas, alentando, fomentando el consumo de este producto. Por otra parte, todo lo que se generó en torno a la eficacia o digamos, a lo peligrosa que podía llegar a ser la vacuna Sputnik V, o sea, distintos periodistas empezaron digamos, a desalentar la vacunación a partir de generar desconfianza en la población acerca de esta vacuna, por ejemplo, ¿no? Bueno, digamos, todos estos hechos no solamente se dan en los medios tradicionales, sino que también, digamos que es un poco lo que es preocupante, esto también se da en las redes sociales, donde la información falsa es más difícil de controlar, porque, digamos, la inmensa cantidad de producciones y de publicaciones hacen que se vuelva muy difícil tener un control acerca de la información que no es veraz, que no es falsa. Entonces, nada, es importante tratar de analizar todo esto que estuvo pasando en el 2020 y tratar de pensar un poco en la necesidad de un periodismo más responsable, de un periodismo que sea profesional, que verifique las fuentes, que las cite, que por ejemplo, digamos, le dé la palabra a todos los involucrados en un hecho, si hay víctimas en un episodio, que proteja a esas víctimas, que no las exponga, que chequee los datos, que contraste fuentes también, ¿no? Como distintas cuestiones que son importantes a la hora de ejercer un buen periodismo, y no esto de descontextualizar, ¿no? De hacer, o sea, porque por un lado tenemos lo que puede ser las personas que inocentemente comparten información falsa, o los usuarios que sin haber chequeado correctamente empiezan a, digamos, generar como esta especie de retweets o de compartir todo el tiempo información que no estuvo chequeada, que no está verificada, pero en realidad a quienes le cabe la responsabilidad es a quienes ejercen la labor periodística, que muchas veces son la fuente de esas informaciones que después empiezan a circular por las redes y circular por internet. Entonces, creo que como ciudadanos tenemos un poco también la responsabilidad de exigir un periodismo más serio, un periodismo más profesional, y a la vez estar alertas y tener un poco más de conciencia sobre qué compartimos, tener como en cuenta determinadas cuestiones a la hora de informarnos. Por ejemplo, no sé, cuestiones como ver el sitio, cuál, digamos, la página que estamos leyendo, qué página es,
si es .org, .edu, si es .gov. También, por ejemplo, chequear si las imágenes que presentan son imágenes genéricas de buscadores, ver si hay errores gramaticales graves, ver distintas cuestiones que nos pueden alertar sobre que puede ser información falsa. Por ejemplo, también podemos hacer el ejercicio de buscar si esa información aparece en otro sitio. También prestar atención a la fecha y el lugar de donde es esa información, porque muchas veces pasa que en realidad no es que la información es falsa en sí, porque a veces no hace falta emitir una información necesariamente falsa. Basta con descontextualizarla, basta con traer una información que por ahí es de algo que ocurrió en otro lugar o en otro momento, en otra fecha, en otro periodo, y digamos, traerla como algo que está pasando en este momento, como algo actual que está pasando acá y ahora, y digamos, con eso basta para generar confusión, ¿no? Entonces, un poco tener en cuenta estas cuestiones y pensar también cuando algo nos parece dudoso, cuando algo nos parece que puede ser falso, bueno, por un lado, no compartir. Muchas veces es tedioso tener que estar, ¿no? Todo el tiempo chequeando, todo el tiempo verificando, ¿no? Como que se vuelve un poco agotador. Entonces, preferentemente, si no estamos seguros, no compartirlo, verificar las fechas y los lugares. Y también, si vamos a compartir algo, tener la precaución de haberlo verificado previamente, de haberlo chequeado, de haber contrastado con otros sitios, con otras páginas, ¿no? Si aparecen otros medios. Y siempre, digamos, si aparece información sensible, digamos, ver si citan a las fuentes, ¿no? Porque es importante eso, ¿no? Que cuando hay una información, que haya una cita de dónde sale esa información, de dónde surge, cuál es la fuente de esa información. Bueno, ya si no están las citas de dónde surge esa información, ya ahí ya empieza a ser como dudoso, ¿no? Como tener en cuenta todas estas cuestiones a la hora de informarnos y tener también en cuenta esta necesidad de repensar, ¿no? Un poco como sociedad, qué periodismo queremos y qué podemos hacer cada uno desde nuestro lugar para exigir un periodismo más responsable, que nos cuide, ¿no? Y un poco yendo al tema de las vacunas y al tema de todo lo que pasó con el consumo de determinados productos, pensar un poco por qué las personas creen información falsa, ¿no? Y hay varias cuestiones a tener en cuenta de por qué pasa esto. Un poco tiene que ver ya con las creencias personales de cada uno, ¿no? Pero también tiene que ver con sesgos cognitivos, es decir, que no podemos a veces analizar bien las evidencias. También tiene que ver con que nos tendemos a relacionarnos y a juntarnos con personas que piensan generalmente parecido a nosotros, que son como un espejo de nuestras ideas, y tendemos como a juntarnos con personas que validan todo el tiempo lo que nosotros pensamos y a consumir medios y a consumir información que revalida constantemente nuestras ideas previas o nuestras creencias previas, ¿no? Entonces, esto también ayuda a que a veces uno piensa cómo tal persona puede creer esto y porque pensamos que están expuestos a la misma información que estamos expuestos nosotros. En realidad lo que pasa es que estamos expuestos probablemente a información totalmente diferente, ¿no? De acuerdo a todas estas, sobre todo en las redes sociales, que hasta permiten bloquear el contenido de aquellas personas que no nos gustan lo que publican, que no nos gusta el contenido que comparten, ¿no? Entonces eso favorece aún más que empecemos como a quedar encerrados en burbujas con personas que todas piensan y creen lo mismo que nosotros. Y después, por último, que es importante también tener en cuenta, es la aparición de falsos expertos, ¿no? Que se mezclan muy bien en los medios con los expertos reales, ¿no? Y que, digamos, dicen tener como las soluciones a los problemas, ¿no? Y en realidad van en contra de todas las evidencias, ¿no? Y ahí tenemos los movimientos antivacunas, los movimientos terraplanistas, ¿no? Y, digamos, por un lado, pienso, ¿no? Una cosa es, digamos, que alguien que ya antes de la pandemia era antivacuna por ideología, por creencias, por lo que sea, decida no vacunarse contra el COVID, y otra cosa es, digamos, desalentar la vacunación en personas que tienen todo el calendario completo, en personas que no tienen una ideología particular antivacunas, pero que, digamos, a raíz de lo que escuchan, tienen miedo
miedo totalmente y absolutamente lógico, y toman la decisión de no vacunarse por el miedo que esta información genera, ¿no? Y particularmente en nuestro país no se dio tanto esto, pero en muchos países pasó que no se logre llegar a lo que sería como la inmunidad de rebaño o la cantidad de personas vacunadas, aún teniendo las vacunas, por esta cuestión de, por un lado, los movimientos antivacunas y por otro lado, este descreimiento acerca de la eficacia o este miedo acerca de consecuencias futuras que pudieran tener las vacunas, ¿no? Entonces, nada, la idea más que nada de esta columna era aprovechar el espacio para reflexionar sobre estas cuestiones. No sé qué opinan ustedes. Primero, y agradecerte la claridad con lo que expusiste. Me parece que lo importante es que cada uno pueda tener su propia valoración personal de lo que vos decís y escuchar estos consejos que vos nos estás brindando, que yo coincido con vos, uno lo ve mucho en redes sociales, quizás, es donde por ahí uno puede ver más donde se comparten este tipo de contenidos y donde por ahí en esta época de pandemia se generaron mayores debates a la hora de que cada uno obviamente no podíamos vernos, entonces todos los debates surgían en las redes sociales. Me pareció súper interesante este concepto que vos hablás de las noticias como mercadería, que nosotros me parece que es importante que podamos visualizar como lectores u oyentes, depende del medio que estemos utilizando, que es real eso que vos decís, que a partir de la globalización las noticias pasan a ser mercadería. Y con ello implica que también se empiezan a aplicar las leyes del mercado, la oferta y demanda. Muchas veces no implica dar una noticia real, sino tener cierto impacto con lo que están diciendo, viralizando, etc. Entonces, lo importante me parece que es que cada uno desde su pequeño lugar tomemos conciencia de esto y que al menos podamos lograr cuestionar, que para mí la importancia está en el cuestionamiento de cada uno. Yo cuando fui a una escuela secundaria de comunicación social y nos hacían hacer un ejercicio que era agarrar una misma nota y leerla en distintos medios periodísticos de distintos diarios. Obviamente uno a esta altura ya superamos el tema de la objetividad como tal, porque en todos los que escriben, todos los que opinamos y todos los que leemos, siempre hay una mecha de subjetividad. Ahora, siempre está la importancia de lo que quieren recalcar en cada una de las noticias. Y no solo eso, sino el impacto que existe, como decís vos, Gaby, genera conciencia, genera decisiones en muchas personas. Y decisiones que a veces pueden atentar contra la misma salud personal de cada uno. Pero me parece que lo que es importante es eso también. Entonces, lo que me parece fantástico de lo que nos trajiste el día de hoy son estos consejos, pero también como un ejercicio individual de cada uno que nos sirve también para agilizar, para mirar, para estar atentos y para observar cosas que quizás de otra forma uno no las lee o no las mira. Así que muchísimas gracias. Con respecto a lo que vos decías, también tener en cuenta que muchas veces en muchas personas, ya sea, digamos, por diferentes cuestiones, no tienen los medios para poder constatar la información, para poder acceder a distintas fuentes, ¿no? Digo, por ahí nosotros estamos muy acostumbrados al manejo de Internet, a las tecnologías, pero también pensar que muchas personas solamente tienen la posibilidad de los medios tradicionales, que no tienen acceso, ya sea por falta de tecnología, por falta de Internet, por falta de dispositivos o por falta de competencias en el uso de las tecnologías, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en los adultos mayores, muchas veces no tienen la facilidad o la posibilidad de poder chequear todo el tiempo, de poder constatar. Entonces, también hay que tener en cuenta esto, ¿no? A la hora de pensar por qué pasa esto con la información, ¿no? ¿Por qué, digamos, circulan tanto las noticias falsas? Y bueno, nada, entender que no todos tienen las mismas posibilidades a la hora de encontrarse con la información para poder chequearla y verificarla. Tal cual, Gaby. Coincido en que no todos tienen las mismas capacidades o la misma cantidad de herramientas a la hora de vincularse con la información y que el periodismo hoy en día se encuentra un poco sesgado. En algunos aspectos, no vamos a decir que todos, obviamente no está bueno generalizar, pero creo que estuvo muy interesante esta definición que vos diste de periodismo y esta idea de que se encuentra al servicio de la sociedad. Y en particular, cuando va a sociedad, derivaría, si nosotros tuviéramos que sacar del adjetivo colectivo, iríamos a individuo o a ciudadano.
nunca iríamos a consumidor. Esta diferencia que vos planteaste entre esta idea de bueno, ya Ana hizo un poco, pero bueno, creo que a las dos nos quedó esta parte de la nota, de la noticia como mercancía o como esa cosa mercantil capaz de, de comprarse o de, digamos, que tiene esa cosa como parecida a un bien de tránsito o de medio. Me parece que es muy interesante esta idea de que realmente el periodismo debe estar al servicio de la sociedad, que realmente necesitamos estar informados, que este momento histórico del paradigma por ahí como o el auge super boom de la fake news o esta noticia falsa que recorre tanto, digo, que llega a tantos usuarios, digo, tantos periodistas independientes que generan notas y que por ahí no tienen esa posibilidad de viralización, de que tengan esa cantidad de lectores sobre todo. Me parece que está bueno de todos los lados, digo. El periodismo es algo que nos atraviesa a todos como sociedad, no importa qué tipo de individuos seamos en esa cadena, pero me parece que está interesante que entendamos que es algo que se encuentra al servicio de la sociedad y sobre todo cuando vamos a lo individual, al servicio del ciudadano. Sí, también por último, tener en cuenta que en realidad las noticias falsas existieron siempre, no es que son un fenómeno actual o un fenómeno de esta época. El problema es la rápida viralización, ¿no? Y la manera en que circulan ahora, ¿no? Por esto de las redes y por esto de Internet, la facilidad con que se divulga una información falsa. Digamos, como que no es algo nuevo la información falsa, sino que lo que tiene es que se propaga muy rápidamente. Y esto, digamos, es lo conflictivo y es lo difícil de tratar, ¿no? Porque surgen muchas discusiones y muchos debates acerca de cómo hacer para controlar lo que circula en las redes y a quién se le da el control, ¿no? A quién se le da ese poder de policía sin que se llegue a una censura, ¿no? Porque tampoco es cuestión de censurar, ¿no? Y cada uno puede tener sus miradas y sus perspectivas y su ideología. No hablamos de la subjetividad en cuanto a las lecturas que uno haga sobre la realidad, sino hablamos de cuando los hechos fácticos, digamos, se pueden corroborar o no, cuando algo ocurrió o no ocurrió, ¿no? Cuando hablamos de noticias falsas en este sentido, ¿no? Si realmente pasó esto o no pasó, o la manera en que titulamos, digamos, si es un hecho que ya está confirmado, o si lo damos por confirmado y en realidad es algo que todavía no está confirmado, ¿no? Distintas maneras que se utilizan para generar desinformación y para, digamos, generalmente con distintos intereses, ya sea comerciales, económicos, políticos, bueno, lo que sea, ¿no? Tal cual, Gaby. Mismo, bueno, la semana pasada tuvimos esa caída de WhatsApp, Facebook y ¿cómo se llama esta red? Twitter dijo que fue el periodo con más alza, esas 6 horas de caída en los últimos 2 años. O sea, la mayor cantidad de usuarios publicaron tweets y utilizaron ese medio como abastecedor de información, digo, como para también esto que vos decías de que no es nuevo. No, obviamente no es nuevo, pero la rapidez que hoy en día gana, o esa inmediatez que tiene con las redes sociales, con Twitter, con, bueno, miles, digo, no es por nombrar una sola, sino más bien por entender de qué rápido uno expresa un pensamiento con el teléfono que lo tengo en la mano y de repente por ahí puede ser, se vuelve un pensamiento mundial, ¿no? Digo. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Un gusto. Bueno, muchísimas gracias. Todo bomba, Gaby. Excelente, excelente. Esto es lo que nosotras siempre decimos, traer el interrogante, que todos nos podamos cuestionar esto que decía Gaby y que nos ayude también a mejorar como sociedad, ¿no? A crecer un poco como ciudadano desde lo individual. Pero bueno, Cata, tenemos que continuar con el programa. Dale, Anita. Presenta el siguiente momento Let's and Lights More, una empresa dedicada a la tecnología LED y las energías renovables. Como les digo siempre, si quieren buscar a los chicos en redes, ya saben, tanto en Instagram como en Facebook, @Let's and Lights More. Y ahora sí, le damos la bienvenida al arquitecto Pablo Trovato. Hola, hola, ¿cómo andan? Buenas, ¿cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Por suerte, muy interesante la columna de Gaby. Me parece que va a ser necesario que acuda más para generar estas incógnitas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. La verdad que yo insisto, no quiero ser reiterativa, pero que
que es una muy, muy buena especialista en el tema, que siempre nos trae temas que aborda muy bien, y siempre desde este lugarcito, ¿no? De apuntar a un cuestionamiento, a preguntarse. Así que, bueno, probablemente la tengamos de nuevo acá en el programa. Bueno, yo quería agregar algo a eso, me parece muy interesante lo que estamos por lo menos hoy planteando, este tipo de incógnitas. A mí me preocupa más que los medios, porque no dejan de ser un actor más de esta sociedad que está atravesada por el capitalismo, y no sé si está bien o está mal, y no es la idea. Pero sí me preocupa los colegios de profesionales y el rol que tiene en la sociedad. Porque, por lo menos en nuestro país, ¿no les parece raro que termina la pandemia y ahora se manifieste la Sociedad Pediátrica Argentina? Se tenía que haber manifestado antes. Digo, ¿dónde está la Sociedad Pediátrica Argentina, los médicos? Pero no las empresas, digo, los colegios, o sea, porque los colegios están conformados por los profesionales, esos que la sociedad y el Estado nos da la oportunidad de capacitarnos para que de alguna forma ejerzamos cierta representación de la intelectualidad en pro de un mejor futuro, de un mejor Estado. Eso sí me preocupa. Estamos acéfalos de las asociaciones de profesionales, y eso es muy preocupante. Sí. Bueno, otro día te vas a explayar más probablemente, porque te vas a ir con tarea, me parece, con lo que acabas de decir. Bueno, vamos mucho no puede aportar más que eso. O sea, Bueno, cuando lo la digo traigamos incluso, a Gaby, te sumás vos y van los dos. lo Bueno, digo más Pablo, que ¿qué nada nos trajiste para el día de hoy? bueno, vamos a seguir, vamos a tratar de cumplir, ¿no? Con el tema del ferrocarril. Exacto. Vamos a eh, un pequeño enganche con lo que dijimos la semana pasada, que bueno, dimos un pantallazo de por qué ese sistema tuvo tanto éxito, porque estuvo metido dentro de un sistema y un modelo. Citamos el primer ferrocarril, que fue allá en el año 1857. Pero bueno, pasado eso, vamos a hablar hoy de lo que se llamó el Ferrocarril al Sud, que fue, digamos, el primer ferrocarril, la primera línea importante que vamos a tener. Y esto van a ser en la siguiente década del primer ferrocarril. La década de 1860, para el Estado argentino fue un poco una obsesión, y para los políticos, traer dos elementos, uno el ferrocarril y otro el telégrafo. En aquel momento eran los dos, digamos, avances más importantes que tenían el mundo, y en particular que eran dos elementos dinamizadores. Y el objetivo que tuvo el gobierno allá, empezó Sarmiento, después Avellaneda, Mitre, era desarrollar un sistema de comunicaciones para potenciar la producción agrícola. Y bueno, tomando como cabecera y como epicentro la ciudad de Buenos Aires, se empezará a trazar proyectos que van a empezar a atravesar las zonas de influencia o de manejo que hasta aquel momento, cabe recordar que llegaba hasta el límite del Río Salado, o lo que se llamaba la Campaña, ¿no? Entonces, este ferrocarril va a ser el primero y va a ser estratégico porque va a permear más allá del Río Salado, más allá de la Campaña, y se va a penetrar pegado a la línea muy pegado a la línea costera del río, y va a salir hacia Chascomús, Dolores, que era una zona por la cual de alguna forma entraba y salía. Incluso fue la época de Juan Manuel de Rosas y la primera campaña de desierto, por donde de alguna forma se permeaba al interior del continente. Bueno, esto no va a ser diferente. Y hacia 1865, la legislatura bonaerense va a tomar una decisión importante que va dentro de este marco, de este modelo que había de diseño integral, donde de alguna forma el tren era la columna vertebral. Va a dividir el territorio bonaerense por fuera de Río Salado en 17 partidos. Estos partidos, algunos
con pueblos existentes que fueron convertidas en cabeceras, como Dolores, Azul, Tandil, y otros nuevos que se irán fundando. Y la forma, de alguna forma, estas cabeceras van a estar vinculadas a través de esta red. Ahora vamos a pasar a un poquito las fechas, porque son importantes, y algunos datos que va a hacer la constitución de este relato un poco más nutrido y un poco más veraz, ya que estuvieron hablando un poco de las fuentes. Voy a aportar algunas fuentes. En el año 1864 se comienzan las obras bajo la dirección del ingeniero Thomas Rumball, que era un ingeniero británico. La empresa británica Buenos Aires Great Southern Railways va a construir el primer tramo de 77 kilómetros que unirá la Plaza Constitución con una estación que hoy sirve más como un museo, que es Schepener, y este es el primer tramo que es inaugurado en 1865, y el segundo tramo desde la línea de la estación esta de Schepener hasta Chascomús, que serán otros 36 kilómetros de vía. Luego esta línea se va a extender hasta Dolores, que llegará ya por el año 1874. Y se considerará como la primera línea importante más allá de la campaña. Luego tendrá un ramal desde Altamirano, que será entre Altamirano y Ranchos, que llegará en el año 1871, y desde Ranchos hasta lo que se llamó El Salado, que hoy es el actual General Belgrano. Y llegará a Azul en el año 1876. O sea, yo estoy nombrando todo de alguna forma esta línea, que es la actual Roca, que más adelante llegará hacia Olavarría, Bahía Blanca y Mar del Plata. Digamos que en este proceso, las obras que se dieron durante la década de 1880 surgieron un efecto inmediato en la explotación agrícola y ganadera, y en el transporte, ¿no? Que generó un boom muy importante, lo cual hizo atraer nuevos capitales para que se empezaran a construir otras líneas, que más adelante vamos a hablar. Y yo quería, con este pequeño raconto, establecer esta primera línea, porque fue muy conocida. Incluso fue conocida por la obra que se hizo y en tan rápido tiempo, incluso por fuera de nuestro país como modelo de lo que podía hacer esa empresa, ¿no? Bueno, y ahora, más allá de haber contado un poco este raconto de esta primera línea y su importancia, porque es la que me permite de alguna forma al Estado argentino penetrar en esa pampa que era un objetivo que tenía muy antaño, llevaba casi 100 años, incluso en la época virreinal, ya cuando se funda el Virreinato de Río de la Plata, nunca lo pudieron lograr. Nunca lo pudieron lograr porque, digamos, era una zona difícil de transitar, muy llana y obviamente habitado por aborígenes, los cuales nunca hasta la invención de estos grandes elementos, el hombre, digamos, que habitaba la capital, que siempre fue muy cosmopolita, nunca tuvo el elemento para permear ese lugar, habitarlo, apropiarlo y de alguna forma diseñarlo. Esto es lo importante que es el tren para lo que fue la constitución de nuestro Estado moderno. Y ahora, bueno, me voy a detener por algo que me pidió Cata, que es, vamos a hablar un poquito sobre la arquitectura ferroviaria, ¿no? Porque la incorporación del ferrocarril en Latinoamérica, en América o en Latinoamérica en particular, y en particular en nuestro país, se produce en el momento de expansión comercial y flujo de capitales de los países industrializados hacia el continente. Y va a generar algo muy importante, pero muy rupturista. De alguna forma, la incorporación de
del ferrocarril en nuestro país supone un cambio radical en la estructura no solamente del diseño del territorio, económica y social, porque el ferrocarril en Europa llega para sumarse a la red viaria y a la red de comunicaciones que ya existía. En cambio, en la Argentina viene de alguna forma a trazar todo desde cero. Incluso, si bien algunos caminos hacia el interior se respetaron los antiguos caminos coloniales, realmente viene a dibujar un nuevo mapa de nuestro país. Y de alguna forma también genera zonas de mucha riqueza, o sea, las que llega a esa red o las que están cercanas a esa red, y de alguna forma margina las que no, las que quedan ajenas o lejos de esta matriz. Y en particular, más allá de que sí realmente en breve 30 años, que fue muy poco, la red llegó casi a 40.000 kilómetros y abarcaba casi todo el país, de alguna forma marcó lo que eran los avances y los retrocesos. Y aquellos lugares donde de alguna forma quedaron marginales, nunca más, y creo que hasta el día de hoy nunca pudieron crecer. Y con respecto a la arquitectura, es un hecho muy importante, porque en aquel momento que estaba en un contexto de los historicismos, del colegio de la Beaux-Arts, donde de alguna forma hubo una transculturización de los elementos, no solamente arquitectónicos, sino en particular de todos los elementos del sistema ferroviario, que va a ser el primer sistema racionalizado que se exporta hacia el mundo. No pasó a ser más que de un sistema de diseño, un sistema de repetición de los modelos formales hechos en los países centrales, en particular en Gran Bretaña, Francia y Bélgica fueron los grandes diseñadores de este modelo. Entonces, se van a replicar a modo prácticamente de receta todas las estaciones, más allá que después vamos a ver lo bello que es y la mistura que genera acá en el país. Las estaciones ferroviarias va a ser un mix entre la arquitectura historicista o neoclásica, neorrenacentista, de la cáscara, digamos, del hall, del andén, del lugar que alberga la estación, y después mezclado con los andenes, donde ahí sí va a estar plenamente desarrollado por la arquitectura ingenieril y la arquitectura del hierro y del cristal, propia de la producción inglesa, del Crystal Palace en adelante, se va a hacer repetitiva. Y este formato se va a repetir, yo le diría que casi a nivel mundial, pero no va a ser más que otra cosa que un transponer los elementos diseñados en aquellos países centrales y colocarlos en estos. Excelente, Pablo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer como siempre. Hasta luego. Bueno, Cata las corridas. Lo llamamos al licenciado Mauro González, que anda por ahí. Hola, hola. ¿Cómo anda el no profe de filosofía? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Maurito? Muy buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo va, chica? Sí, muy bien. Vamos a tratar de remar porque semejante calidad de columna, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible. Humille, profe, humille. El reconocimiento público. La cuestión del reconocimiento se ha vuelto central en el debate de la filosofía política. Y es probable que este interés esté definido por los problemas teóricos que filósofos y cientistas sociales encuentran para dar cuenta de los conflictos que existen al interior de las sociedades. Los que no son únicamente de carácter económico y político, sino que refieren a las transformaciones sociales e identitarias de este tiempo. Los esfuerzos filosóficos contemporáneos ligados a la cuestión del reconocimiento no son solo teóricos, sino también prácticos en cuanto a la política
filosófica. Recoge y problematiza críticamente las experiencias socioculturales y políticas ligadas a las injusticias y exclusiones de sectores de la sociedad, pero también al trabajador no reconocido desde la práctica económica. Este es el tema que quiero evaluar rápidamente hoy, porque ya después quizás lo pueda contar si nos da el tiempo, si no, no hay problema, pero básicamente por una propaganda me puse a pensar qué clase de reconocimiento hubo con respecto a actividades de gente que estuvo al frente de esta pandemia. No sé, gente de la sanidad, gente de la educación, gente de seguridad. Entonces me empezó a rondar la cabeza esta situación y encontré, buscando esa información, encontré un montón de autores que hablaban, pero no olvidemos que hablaban en otras épocas. No hablaban en una época con una pandemia de por medio en el siglo XXI. Entonces es muy diversificado y yo creo personalmente que la situación de reconocimiento de un Estado debería de ser económica. Y esto es sin politizar, sin ninguna bajada de línea política, pero es mi humilde opinión. Esto habla de situaciones de reconocimiento sociales con respecto a inmigrantes y demás, y a medida que vayamos desarrollando la columna se van a ir dando cuenta qué es lo que decía cada autor, y bueno, que a cada uno le abra la cabeza como quiera. A mí lo que me interesa es exponer ciertos autores para que si interesa este tema lo puedan googlear y puedan ver bien de qué se trata. También posibilita avanzar en una ciudadanía cosmopolita y multicultural, que es el caso de los inmigrantes, que es parte hoy del contexto actual de la economía y sociedad global que asegura la circulación del dinero y de los objetos. Pero impone duras condiciones a hombres y mujeres quienes quieren buscar mejores condiciones de vida en general. Se sabe que algunas de las principales tesis de esta incipiente teoría de reconocimiento están asociadas a la crítica de la obra del sociólogo y filósofo J. Habermas. Habermas nació en 1929, era un filósofo y sociólogo alemán, conocido por sus trabajos en filosofía política, ética y teoría del derecho, así como filosofía del lenguaje. Este filósofo en el siglo XX expone la noción del reconocimiento mutuo como núcleo del Estado de derecho democrático. Él plantea a grandes rasgos: solamente la igualdad de condiciones garantiza el respeto o reconocimiento mutuo. Yo creo que lo habla desde una visión que tiene que ver con la situación étnica. Kant, por otro lado, dice que el derecho es la condición por la cual la libertad del uno es compatible con la libertad del otro, lo que implica un reconocimiento del otro como condición de convivencia social y fundamento de la moral. Hegel, que nació en 1770, acá no lo expuse porque ya lo vimos la vez anterior, en el programa anterior. Hegel nació en 1770 y murió en 1831, es el más viejo de todos estos filósofos. Fue también un filósofo alemán, el último de la modernidad, llamado inclusive como la ciencia de la modernidad. Acá hay muchos autores alemanes que hablan de esto, que son los más profundos, y evidentemente tuvieron situaciones sociales para incorporar este tema a sus bases en las obras. El término reconocimiento proviene de la filosofía hegeliana, especialmente de la Fenomenología del Espíritu, que fue una obra, que designa una relación recíproca entre individuos, en la cual cada sujeto ve al otro como igual. En Hegel aparece el concepto de lucha por el reconocimiento, que se convierte en una lucha a muerte en la relación entre amo y esclavo. Esto lo exponen en su obra que se llama Dialéctica. Esto ya lo vamos a desarrollar y a explicar. De esta manera, los conflictos, en especial los conflictos sociales del siglo XIX y XX,
pueden entenderse como luchas de reconocimiento. Esto lo habla en otra obra que habla de lucha de clases. A ver, esta última obra de lucha de clases fue tomado por Marx y fueron los cimientos de todo lo que planteó entre la situación de luchas de clase entre aristócratas y demás situaciones de trabajadores o proletarios. Y la obra que hablamos anteriormente es la obra dialéctica. Podemos decir que es la reconstrucción teórica en la dialéctica de reconocimiento, que se encuentra en un capítulo dedicado a la autoconciencia de la fenomenología del espíritu de Hegel. Parte de la explicación del concepto de reconocimiento de la dialéctica de señoro y servidumbre, como lucha permanente por el reconocimiento. Se llegará a la explicación de esta teoría o este trabajo formativo como una tentativa de reconocimiento en el rol del siervo. ¿Esto qué quiere decir? La servidumbre y el dueño de esta servidumbre, digamos esclavo y dueño, consideraban la situación de reconocimiento, pero era obligado, porque el esclavo le tenía que tener reconocimiento al patrón o al dueño, pero no era libre. Entonces sí o sí, como esclavo, le tenía que dar reconocimiento, porque si no, no comía o inclusive podría ser fusilado. Entonces no era válido. Esto es lo que plantea Hegel en su situación. Hegel introduce la problemática en su dialéctica de la autoconciencia y las causas y consecuencias de la falta de reconocimiento en el ámbito social. Lo que estamos planteando es cuando un tipo es libre y puede reconocer o no en el ámbito social, ahí es donde es valedero el reconocimiento. Entonces nos preguntamos, valoración, ¿de qué modo puede ser tomado como un principio de justicia social? Conner, que es también un filósofo y sociólogo alemán que nació en 1949, es considerado una de las figuras más importantes de la llamada tercera generación de la Escuela de Frankfurt, reconocido por sus investigaciones en la teoría de reconocimiento y seguidor de la tradición de la teoría crítica de la sociedad. Este filósofo, en la teoría de reconocimiento y filosofía política y del derecho, desarrolla una de las teorías para el reconocimiento y en concreto la lucha por el reconocimiento, que fueron inicialmente categorías tratadas por los autores anteriores y por Hegel en la obra El sistema de eticidad y la fenomenología del espíritu, que recién lo nombramos. La experiencia de la injusticia es parte de la esencia del hombre, dice este autor. La humillación es la negación del reconocimiento por parte de los otros, de la sociedad. Para Honneth, el hombre despreciado, humillado, sin reconocimiento, pierde su integridad, pierde sus derechos, su autonomía personal y su autonomía moral. Honneth señala, por último, que lo específico de las formas señaladas de menosprecio, de desposesión, de derechos, exclusión social, no solo produce una radical limitación de la autonomía personal, sino que provoca un sentimiento de no ser un sujeto moralmente igual a otros, y válido ya que no se le reconoce la capacidad de formar juicios morales. Dentro de estas nociones se esboza el modelo teórico de conflictos sociales, situaciones de inmigrantes, situaciones de clases económicas y demás. Y yo quiero aludir a esta situación especial del modo particular de los sujetos que son considerados inferiores en una esfera social, en un sentido positivo que sería reconocimiento o en un sentido negativo que sería el menosprecio. Basado en esto, que no tiene nada que ver con los conflictos ni los problemas que vivimos en el siglo XXI con esta pandemia, yo lamentablemente no me gustaría pensar o expresar que el no reconocimiento a esta gente que puso el pecho y la salud a toda esta situación sean considerados con menosprecio. Es el final, chicas. Bueno, muchísimas gracias, Mauro.
Coincido con vos, me parece la importancia del reconocimiento, es esto que decías, finalmente, sobre todo en estas lamentables circunstancias que nos tocó vivir desde el año pasado. Cata, ¿querías agregar algo más? Sí, bueno, me encanta que hayas ido a los orígenes un poco porque me das un poco de pie, le cuento a nuestros oyentes que estuvimos debatiendo un rato largo antes de que salgamos ahora al aire, al programa con Mauro, este tema del reconocimiento y si realmente infería en nuestras acciones. Yo por ahí me planteaba desde otro lado y le decía, pero realmente yo tengo que obrar bien porque me lo reconozcan. Por ahí soy más de la idea de que creo que el reconocimiento está un poco en el quehacer colectivo, en esta idea de que lo que hago tiene que ver con los demás, estoy vinculado y que nadie me debería reconocer nada, que yo soy buena simplemente por el hecho de ser buena, no porque alguien venga y me diga, ay, qué buena que sos, Catalina, ¿no? Digo, por ponerme a mí misma en el ejemplo. Pero bueno, creo que la verdad que es real que como sociedad, más allá de que hay momentos históricos donde se plantean determinadas exigencias a determinados grupos, creo que esos grupos no lo hacen por el reconocimiento, sino más bien por la ética que tienen en el desarrollo de su labor. Pero considero, por otro lado, digo, ampliando un poco mi espectro y un poco mi visión, que a posteriori, que luego, creo que todos los sujetos de la sociedad, es verdad, como dice Mauro un poco, debemos dar un determinado reconocimiento o entender el valor que tuvo esa acción y dar lugar a que todos podamos entender cuán valioso fue y cómo cambió nuestro futuro actual. Exactamente, Cata, coincido con vos. Insisto que quizás cuando uno proyecta o trabaja o tiene un oficio, uno lo hace porque le gusta o porque puede o por distintas motivaciones, pero siempre es importante para mí a posteriori un reconocimiento. No que se haga con el objetivo de ser reconocido quizás, pero siempre también es bueno y si uno le pone en esta situación que hablaba Mauro, trabaja tanto por algún motivo particular como fue el tema de la pandemia, exponiendo individualmente ellos con sus familias también, ¿no? Todo lo que implicó familiarmente también esta situación, me parece que un mínimo reconocimiento también es valioso desde esa perspectiva. Muchísimas gracias, Mauro, por la columna del día de hoy. Nos vemos la próxima. Chicas, nos vemos. Por último, les quiero decir que quizás el reconocimiento todavía no terminó la situación de pandemia, pueda llegar cuando todo esto mejore y espero que del lado del Estado haya un reconocimiento. Para mí tendrá que ser económico más allá que el social ya estuvo. Chao, chicos. Chao, Maurito. Bueno, ojalá así sea. Bueno, Cata, se nos acabó el programa. Nos excedimos, hacía mucho que no nos excedíamos, nos veníamos por... Dale, Anita, pero dejame un segundito recordarle a nuestros oyentes y visualizadores que seguimos saliendo en vivo en la Radio Sofía del Plata, en la Ciudad de La Plata en la 95.3 y en la Ciudad de San Martín de los Andes en la 90.5. Y contame, ¿dónde más? sofiaradio.com.ar y nos pueden encontrar en TuneIn. Y estamos saliendo en vivo, como siempre, en nuestro canal de YouTube, El Espacio Cultural. Les digo rápidamente nuestras redes, nos pueden encontrar en Instagram como @elespacio.cultural y en Facebook como @cultural.elespacio. Dicho esto, nos encontramos el próximo jueves a las 18 horas en Voces del Río de la Plata.